A todos, es un placer estar en la tarde de hoy compartiendo con ustedes. Primero que todo, quiero agradecer a la Asociación Americana de Microbiología por la oportunidad de albergar este webinario y de darnos el chance de hablar un poco acerca de los trabajos que realizamos y algunas investigaciones muy interesantes. Mi nombre es Alexander Martínez, jefe del Departamento de Investigación en Genómica y Proteómica y vamos a iniciar con esta presentación. El título de la presentación es Diversidad de microorganismos de importancia epidemiológica en Panamá. Y aquí queremos iniciar con un abordaje genómico espacial, o sea, con la información genómica la anexamos junto con la información de localización y los metadatos de la muestra. Entonces vamos a hablar un poco de eso, la importancia y cuáles son las connotaciones que tiene a la hora de realizar este tipo de análisis. Bien, vamos a apagar la cámara para que tengamos más espacio de visión en la diapositiva y bueno, continuamos. El contenido, con respecto a la contenido de esta presentación, vamos a hablar un poco acerca de por qué es importante vigilar la diversidad de los microorganismos, por qué es importante y por qué ahora hay muchas iniciativas para que se realice esto. Los ejemplos de estudio en Panamá, vamos a tocar dos ejemplos relevantes en nuestro país y bueno, algunas cortas futuras direcciones que estamos implementando desde el Instituto Borges. ¿Por qué es importante vigilar la biodiversidad de los microorganismos? ¿Qué tanto cambian los microorganismos? Bueno, nosotros tenemos en una red geográfica la distribución de una enfermedad. Es importante que se realice lo que se llama una vigilancia de esta enfermedad. Esta vigilancia debe incluir tanto como su detección, la detección de estos patógenos a través de diferentes métodos, ya sea PCR en tiempo real, PCR en tiempo final, métodos serológicos que te permitan determinar la presencia activa de la infección, ya sea a través de antígenos o a través de detección temprana de anticuerpos IgM. Eh, Luego es importante que nosotros podamos caracterizar este organismo no solamente a nivel de positivo o negativo, sino a través de los cambios que él está teniendo a medida que va circulando en esta población. Y para eso lo podemos hacer bien por secuenciación o a través de determinación de mutaciones puntuales. Esto, para hacer esto, necesitamos también el apoyo de una infraestructura que nos permita traducir esos resultados genómicos o de mutaciones puntuales a una información digerible o que pueda ser trasladada a medidas de acción de salud pública, a través de gráficas, a través de árboles, a través de mapas que nos permitan a nosotros ubicar la incidencia y el aumento de casos en un área o el aumento de una característica específica, ya sea a través de indicadores muy específicos que hayan sido validados. Todo esto nos permite entonces hacer en conjunto lo que uno llama como una epidemiología molecular, en donde no solamente estamos utilizando la información que nos proporciona el paciente o la persona que se infecta, sino que también utilizamos la información que esconde el patógeno, la información que el patógeno tiene en su material genético y que cambia y que va cambiando a medida que va pasando de una persona infectada a otra. Entonces, ¿por qué nosotros podemos hacer eso? Porque a medida que un organismo se distribuye en una población, ese organismo va cambiando de tal forma en que él puede pasar de un organismo parental inicial a siguiente organismo, a 2, a 3, a 4, 5, a 6, y a su vez ese puede volverse el organismo parental o la bacteria o el virus que es parental a otros tipos de organismos. Esos cambios nosotros es lo que en taxonomía y filogenia podemos llamar linajes, subtipos o genotipos de un organismo.
Entonces, esa información de cambios nosotros nos permite realizar una evaluación de cómo va cambiando y de esa forma realizar una un análisis de la evolución de este organismo a través de los cambios que estamos observando en su material genético. Estos cambios nos permiten a nosotros entonces hablar de los diferentes microorganismos o genotipos o subtipos de este microorganismo que están circulando en un microambiente y que están circulando en una área geográfica en específica. A la vez, este microorganismo, en caso de que él sea un organismo zoonótico que pueda infectar tanto humanos como animales o diferentes especies, sobre todo, nos permite entonces a nosotros hacer una evaluación de cómo este organismo está circulando y cruzando de una especie al otro, con las connotaciones que esto involucra, porque a medida que un organismo cambia de un hospedero a otro, pueden ocurrir cambios de adaptación en el host, en el huésped, y estos cambios de adaptación pueden entonces ser o no más patogénicos en el nuevo huésped como ha sucedido en diferentes tipos de patologías o diferentes tipos de virus. Eso nos permite a nosotros hacer una comparación de los diferentes genotipos o diferentes subtipos que están circulando y así establecer relaciones entre los hospederos, establecer relaciones de transmisión, establecer relaciones de direccionalidad en algunas ocasiones de cómo está migrando el virus y cómo está pasando de un hospedero a otro. Y así también hacer relaciones entre lugares. Y esas relaciones entre lugares nos permiten a nosotros entonces ver la transmisión del patógeno a través de diferentes áreas geográficas o diferentes circunstancias poblacionales. Esto es importante, este tipo de análisis, porque una vez que nosotros los integramos a un modelo transdisciplinario, en donde el sistema de salud está integrado entre aquellos pacientes que están, aquellos médicos o eh, personas relacionadas al sistema de salud, en las cuales están pendientes de hacer una adecuada toma de muestras, una adecuada preservación de muestras, eso puede trasladarse a un laboratorio en donde se hacen los procesos de detección para realizar la detección y la caracterización del virus, lo que nos permite entonces a través de diferentes métodos informáticos tratar de comparar el virus o el organismo detectado con aquellos encontrados en otras bases de referencia o tratar de clasificarlo y caracterizar en caso de que sea un organismo nuevo. Eso, una vez esté aunado a diferentes tipos de análisis que tengan una interpretación clara, concisa, que pueda dar una información precisa al sistema de salud, permite que se tomen acciones epidemiológicas puntuales a cada uno, al origen o a la posible dispersión del microorganismo en un área geográfica en específico. Eso es importante porque, como lo ven en esta imagen, no solamente hablamos de la actividad del laboratorio, sino también hablamos de la actividad del sistema de salud en conjunto, el cual desde el inicio de una brote o desde el inicio de un aumento de casos de una entidad específica, es importante que integre y forme diferentes tipos de actividades en conjunto para que esta información pueda ser útil, para que esta información pueda ser rápida y para que pueda ser en tiempo real brindar una información precisa para tomar acciones muy específicas. Esto, desde el punto de vista del laboratorio, también se puede lograr se logra a través de la implementación de métodos de secuenciación de segunda generación, que en este momento nos permiten a nosotros realizar la determinación inicialmente los cambios en los genomas virales de una manera bastante precisa y en un periodo corto de tiempo. Una vez que nosotros tenemos esa caracterización de este organismo y podemos clasificar el virus de acuerdo a las relaciones que existen de manera filogenética entre un virus 1 y un virus 2 que infecta a un paciente 1 o a un paciente 2, nos permite entonces a nosotros realizar una reconstrucción epidemiológica
de cómo ese organismo fue transmitiéndose a través de la población y de esta forma hacer una inferencia de cómo ese organismo fue migrando o esparciéndose a través de la población. Entonces, en base a esta approach epidemiológico molecular, vamos de ahora en adelante, en esta presentación, vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo de manera puntual hemos ido realizando este tipo de aproximación epidemiológica en el Instituto Conmemorativo Goya. Vamos a iniciar con una enfermedad con una presentación clínica conocida como fiebre manchada de las montañas rocosas, causada principalmente por riqueza, en donde hay, por lo menos tenemos dos casos puntuales en donde se encontraron diferentes tipos, se encontraron eh, eh, clúster y casos de muertes ocurridas por la infección a través de Rickettsia rickettsii. De hecho, Rickettsia rickettsii es una bacteria intracelular obligada que afecta, que está relacionada con garrapatas. Se transmite principalmente a través de artrópodos, o sea, garrapatas, y tiene diferentes tipos de especies de garrapatas que los cuales infectan. En este primer caso se describe un grupo de tres personas fallecidas en la misma casa que ocurrió más o menos en el año 2007, entre un periodo de octubre a noviembre de ese mismo año, en los cuales inicialmente falleció una mujer embarazada. Fue el primer caso del fallecimiento en ese clúster. En esa mujer, en la persona, estos casos fueron realmente súbitos, pasaron alrededor de 5 días desde que el paciente llegó con la infección al hospital y que subió a cuidados intensivos y luego falleció en un periodo de 5 días. Las manifestaciones clínicas de Rickettsia, de la enfermedad de la fiebre manchada de las montañas rocosas, de hecho, son muy similares a una manifestación clínica de dengue, de estos virus transmitidos por artrópodos, en los cuales se ve fiebre, inclusive se ve petequias, se ve disminución de la plaqueta y puede confundirse el diagnóstico diferencial con con una infección viral. Sin embargo, en este tipo una infección por Rickettsia rickettsii, de hecho, tiene una tiene medicamentos. El paciente se le puede administrar antibióticos, los cuales lo van a realmente ayudar, pero estos antibióticos tienen que darse desde un periodo muy temprano. Entonces, ¿qué nosotros encontramos a través de estos casos clínicos? Primero, encontramos que la manifestación clínica de ellos era tal cual como les acabo de mencionar. Por lo menos en esta paciente se le observó el área en donde tenía la garrapata porque llegó con la garrapata todavía ubicada. Tuvo aumentos de petequias, que era una manifestación que hasta ese momento no se había escrito también. Y a través de biología molecular se realizó una amplificación del gen LTA, que es conservado a través de los genes de diferentes riquezas, y a través de cortes con enzimas de restricción, en este caso PC1 y RSA1, se logró ver unos patrones similares a los observados en riqueza riqueza. De hecho, pueden ver en esta imagen en el panel D una inmunohistoquímica en donde se observan estos puntos que están aquí corresponden a anticuerpos marcados con anticuerpos dirigidos a antígenos de Rickettsia rickettsii, en donde se podía marcados y se podía evidenciar la presencia de los depósitos de la bacteria en esta área vascular. En el siguiente grupo de casos son dos casos de la misma enfermedad, en donde
ubicados en dos lugares en nuestro país, uno en un lugar o una localidad urbana y el otro en una localidad un poco más ubicada en la área de las afueras del país. Ambos casos también fueron ubicados con fallecimientos y en este caso específicamente se confirmó la presencia de garrapatas en el área y aquí logramos hacer una aproximación un poco más amplia a través del equipo de campo del licenciado el magíster Sergio Bermúdez. Nosotros se logró colectar garrapatas del área ubicadas en la casa de la primera persona que falleció, la persona del área urbana, y allí esas garrapatas se logró confirmar que ellas tenían la presencia de Rickettsia rickettsii. Eh, esto es importante porque nos permite a nosotros ubicar el origen de la infección. En el caso del área no urbana, que fue ubicada en Antón, realmente no pudimos colectar garrapatas, pero en el área urbana sí. Y entonces, a través de estos análisis nos permitió comparar al menos la secuencia genética de los LTA y un PA tanto en las garrapatas como en las muestras del fallecido. Y logramos verificar una similaridad del 100%, lo cual posiblemente nos permitió en ese momento confirmar la direccionalidad y el origen de la infección. Luego de estos tipos de análisis, nosotros entonces migramos hacia un tipo de análisis un poco más ecológico para tratar de conocer si estaba circulando Rickettsia rickettsii o qué Rickettsia estaba circulando en diferentes garrapatas ubicadas en animales salvajes. El objetivo aquí era principalmente verificar si estas garrapatas tenían Rickettsia rickettsii, si tenían el agente patógeno que estaba causando la enfermedad de la fiebre de la rocosa y tratar de observar y de conocer cuál era el origen de la infección. Entonces, en este estudio se tomaron muestras de diferentes hospederos, de ellos armadillos, osos perezosos, serpientes, para tratar de determinar, amplificar los genes, de clasificación como el 16-RNA para hacer barcoding y tratar de conocer cuál era la diversidad que había en la muestra, pero principalmente dirigido a riquecias. También utilizamos GLTA y un PA para tratar de confirmar cuál era el tipo de riqueza que estaba en la muestra, en la muestra de las garrapatas. Entonces, ¿qué observamos? Principalmente utilizando 16 LTA, a través de diferentes de garrapatas del tipo Ambliona auricularum y Ambliora dissimile en diferentes hospederos, así como en, armadillos, en boa constrictor, y en perezosos y iguana, logramos observar que a través de 16 sRNA dirigido a riquezas, pudimos observar que estos hospederos tenían riquezas ubicadas en las garrapatas. Las garrapatas eran vectores de estas riquezas y sin embargo, cuando tratamos de clasificar esas secuencias a través de una base de datos conocida como Illuminati Base no lograban clasificarse. ¿Qué significaba eso? Que no eran conocidas o la base de datos en su momento, en el momento que realizamos el análisis, no tenía lecturas que pudieran decir exactamente cuál era el género o la especie principalmente que originara o fuera más similar a la lectura que nosotros tuvimos en la secuenciación.
Para clasificarla, como les mencioné, utilizamos género, aplicaciones en LTA-PA. Y a través de esa clasificación pudimos determinar que las riquezas que estaban circulando en estas muestras eran Rickettsia emblematis, Rickettsia belli y algunas Rickettsia cercanas a Rickettsia rauti y Rickettsia endosimbiote de Ixodes boliviensis. Esto es importante porque en este estudio nosotros pudimos determinar que hay circulación de riquecias hasta ahora no relacionadas con casos patológicos o casos fatales en nuestro país. Sin embargo, sí hay circulación de riqueza en este tipo de vectores, en estas garrapatas. Por lo cual es importante a nivel de salud pública estar atentos a casos en donde nos lleguen con evidencia de que el paciente tuvo picadas de garrapatas y que el paciente en algún momento estuvo en contacto o en lugares selváticos o en lugares asociados con hacinamiento de mascotas o de perros, que no tengan un cuidado adecuado, porque eso aumenta la probabilidad de que haya un tipo de interacción con este tipo de patógenos y observemos algún tipo de cambios o de este tipo de presentación clínica. Podemos concluir en estos estudios que en Panamá los casos fatales de fiebre manchada de las montañas rocosas están asociados hasta el momento con Rickettsia rickettsii. Estos casos esporádicos siempre están asociados con picadas de garrapatas y que, bueno, no se observa evidencia de Rickettsia rickettsii en la garrapata silvestre, pero sí en la presencia del grupo de Rickettsia sp, lo cual al final siempre levanta las alarmas porque puede haber una potencial transmisión hacia los humanos. Y bueno, iniciamos a través de estos estudios en el análisis de interés de la diversidad de este tipo de microorganismos con un interés clínico en diferentes poblaciones silvestres, lo cual nos da un modelo base o una información base acerca de qué está circulando y nos permite a nosotros seguir realizando estudios en diferentes áreas geográficas del país para confirmar los diferentes tipos de disculpe, circulaciones. Hablar acerca de los estudios que hemos realizado en conjunto con el Departamento de Biología y con el sistema de vigilancia diagnóstica y genómica de SARS-CoV-2 en Panamá. Realmente una vez inició la pandemia, el Departamento de Biología desde antes del Instituto Conmemorativo Gorgas, desde antes del inicio de la pandemia, trabajó de manera exhaustiva para tener preparado un sistema de diagnóstico útil y rápido de esta patología o de este virus en nuestro país. Una vez inició la pandemia, a escasas semanas del inicio de la pandemia, se desplegó a nivel nacional una red de diagnóstico en los cuales se dotaron diferentes laboratorios del país de salud pública con métodos de PCR para la determinación, a su vez que se comenzaron los diferentes centros de diagnóstico o laboratorios de diagnóstico en algunos hospitales de tercer nivel privados también comenzaron a equiparse con metodología para detección. Eso, muy al inicio de la pandemia, nosotros pudimos, a través de este tipo de approach, realizar un análisis de la introducción temprana del virus en nuestro país y de esta forma tratar de entender cómo el virus nos llegó a Panamá. A través de estos análisis, nosotros logramos interpretar y reconocer que en Panamá nosotros tuvimos una dinámica bastante amplia o bastante interesante de importación de diferentes virus de diferentes áreas del mundo, con la introducción principalmente de tres linajes, o de hecho dos linajes, en un linaje B, que era el linaje B inicial, que es el que ahora y desde después de los meses de la pandemia está circulando y sigue circulando a nivel mundial, con los diferentes cambios que ha ocurrido.
y el linaje A. En cuanto al linaje A, nosotros aquí en Panamá tuvimos algo muy característico. Aquí en Panamá nosotros una vez tuvimos una introducción muy temprana, estimada a la segunda semana de febrero. Nosotros, en ese linaje ocurrieron unas adaptaciones en nuestro país, los cuales nos llegaron a la circulación de un linaje que se conoció en su momento como A21. Ese linaje A21 estuvo circulando con diferentes cambios y mutaciones muy puntuales en su genoma desde las primeras semanas de marzo. Y los primeros casos estuvieron principalmente asociados a este tipo de linaje en nuestro país. De hecho, y nosotros observamos en esta gráfica, vemos que el linaje conocido como ADOPAM, que lo llamamos así en este estudio, esto fue el responsable de la mayor cantidad de casos que nosotros logramos secuenciar en el país. Y esos casos principalmente, algunos estuvieron asociados con los primeros casos ubicados en la policía y en las escuelas y muchos de ellos estuvieron asociados con un origen desconocido, lo que nosotros en este momento podríamos decir que ya teníamos una circulación, una transmisión comunitaria de coronavirus al inicio de la pandemia en Panamá. Una vez adicional, nosotros continuamos con la evaluación genómica del virus y la evaluación de casos clínicos importantes en el país y evaluamos cómo estuvo el virus circulando a través de su transmisión comunitaria cuando todavía solamente se podían tomar medidas no farmacológicas para el control del virus, o sea, cierres, cuarentenas, uso de mascarilla. Y a través del trabajo del grupo de investigación de la doctora Mayrin Solís se estableció una línea de investigación evaluando la posibilidad de que el coronavirus pueda transmitirse de manera a niños a través de la placenta. Y esto es importante porque al inicio de la infección con un virus que no conocemos es importante conocer las diferentes medidas, la forma en que el virus se está transmitiendo y se pudo confirmar en este estudio la presencia, un caso en donde una madre, la placenta de una madre estaba positiva para coronavirus, en estaba positiva para coronavirus y se pudo secuenciar el genoma de la madre infectada y también de la placenta y observar una homología de 100%, lo cual nos confirmó que realmente esta placenta provenía o el virus presente en la placenta provenía de la madre. Y lo podemos ver aquí en estas imágenes en donde se observa los puntitos de este color que son anticuerpos marcados a través de una inmunohistoquímica que nos confirmarán la presencia de coronavirus en la muestra. También, a medida que el virus fue circulando en nuestro país durante el año 2020, comenzó la aparición o el ocurrimiento de diferentes casos de donde los sujetos estaban teniendo una segunda infección, lo que nosotros llamamos como reinfección. A través de esa vigilancia continua en el Instituto Conmemorativo Borges, logramos detectar algunos casos de reinfección. Y en este estudio describimos, de hecho, este caso de reinfección, en donde un sujeto pasaron alrededor de 181 días desde el primer caso o de la primera infección que el paciente tuvo o sufrió y logramos observar la diferencia de los genomas entre el primer caso y el segundo caso. Si ven acá arriba, cada letra que está aquí corresponde a un cambio del genoma inicial con respecto al genoma secuenciado en Wuhan por primera vez. Y acá abajo vemos los diferentes cambios que este genoma adquirió a medida que estuvieron circulando en el país y afectaron nuevamente a esta persona. De hecho, este caso es uno de los primeros casos en Panamá del linaje A25
que es un otro linaje que surgió a partir del primer linaje que nos infectó en el país y que tenía un cambio específico en la proteína spike, en la posición 452, que está asociado con un cambio en la inmunogenicidad del virus, lo cual hacía que nosotros no estuviéramos realmente protegidos en contra de él con una infección previa. eh, 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 por lo cual lo pudimos determinar a través de la secuenciación del genoma de este virus. A su vez, ya una vez nosotros en Panamá se introdujo a inicios de 2021 la vacunación, seguimos evaluando el virus y de hecho en marzo en febrero y marzo del 2022 comenzamos a observar aumentos de casos bastante importantes, tanto en Panamá como en Costa Rica, y este es un estudio que realizamos en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Pública, del Instituto Nacional de Costa Rica, de Salud Pública, en donde ellos también tienen un sistema de vigilancia genómica y logramos detectar casi de manera simultánea la circulación de dos recombinantes de coronavirus, ambas recombinantes que estaban relacionadas con los subtipos de Omicron BA1 y BA2. Y si vemos acá, son estas aquí en esta gráfica de proporción en donde se ve cómo se está circulando y ocurriendo los cambios. Podemos ver cómo hubo un aparecimiento del linaje SAF en Costa Rica y el linaje SAN en Panamá, de la recombinante SAF y la recombinante SAN en Panamá, que fue ocurriendo más o menos en el periodo de marzo en ambos países de diferentes recombinantes. Si vemos en esta gráfica de acá, podemos ver cómo esas diferentes recombinantes fueron poblando nuestro país y en nuestras áreas geográficas, Costa Rica y Panamá, prácticamente en el mismo periodo geográfico. Y lo importante de estos análisis es que realmente nos permiten a nosotros tener una información precisa de qué es lo que está circulando, cómo el virus ha ido cambiando y tomar medidas de manera acorde, en las cuales se pueden, por ejemplo, disminuir la circulación, tomar medidas farmacológicas o incentivar la vacunación en estas poblaciones. Porque una de las medidas que se tomó en ese momento fue exactamente esa, aumentar la vacunación en esta población para aquellos pacientes susceptibles con la tercera, que no habían recibido la tercera dosis de la vacuna, la recibieran para evitar la afectación o el número de pacientes infectados con este tipo de recombinantes. Y bueno, actualmente nosotros seguimos realizando la vigilancia genómica de coronavirus. Además, de coronavirus estamos analizando diferentes otros microorganismos. Y en de estos diferentes microorganismos, vamos a hablar acerca de las diferentes direcciones y las futuras acciones que estamos tomando en el Instituto Rodrigo Gorgas. De hecho, desde el año 2021 iniciamos con una descentralización de la vigilancia genómica para tratar de que esta estuviera más cerca de los lugares donde ocurren los casos y además incluir diferentes virus que ya veníamos realizando, pero que no estaban descentralizados. Todos los realizamos en la sede central del instituto. Entonces, comenzamos con VIH a través de la amplificación, la secuenciación de los tres genes de importancia clínica relacionados a tratamiento, el proteasa, la tarjetasa reversa y la integrasa. También se está iniciando con la vigilancia genómica de influenza, de todos los subtipos a través de entrenamientos recientes realizados aquí en Panamá con el Centro Colaborador de Influenza de CDC de Fort Collins. También hemos desarrollado métodos para la amplificación del Clamidia trachomatis y junto con microbiología estamos desarrollando del Instituto Gorgas métodos para la amplificación de diferentes genes de Neisseria gonorrhoeae para realizar este tipo de estudios de vigilancia en
en las muestras que nosotros recibamos en el Instituto Gorgas, y el equipo de tuberculosis del Instituto Conmemorativo Gorgas también está realizando y ya tiene puesto a punto la metodología para realizar la secuenciación genómica de tuberculosis, y estamos iniciando con ese proceso para que ellos también, nosotros también podamos realizar este tipo de análisis y tratar de trazar la distribución de este virus y su resistencia a los tratamientos, de esta bacteria y esta resistencia a tratamiento a nivel nacional. Para esto, en el Instituto Conmemorativo Gorgas hemos implementado diferentes, incrementado la capacidad de secuenciación de diferentes áreas. Aquí en el Instituto Conmemorativo Gorgas nos hemos dotado a través de colaboraciones con la Agencia Internacional de Japón y también de la Secretaría de la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica, de SECOMISCA. Hemos equipado con equipamientos de secuenciación en la sede central, también en Divisa Herrera, en la sede del DIEX del Instituto Conmemorativo Gorgas, ubicada en Divisa. En Metetí Darién se ha incrementado la capacidad del centro de diagnóstico ubicado en Darién, que está muy cerca del área de los migrantes, por lo cual nos da una capacidad y que activamente está realizando actividades de diagnóstico en esta área y que ya está secuenciando desde hace más de 6 meses coronavirus allá. Y nuestra unidad más reciente ubicada en Darien, que fue la unidad que se puso, se instaló con la cooperación de IAICA, que casualmente también ya ha realizado la secuenciación de coronavirus de las muestras ubicadas en esta área geográfica de nuestro país. Entonces podemos hablar de conclusiones que para dar respuesta de salud pública, los estudios genómicos deben contar con métodos estandarizados para poder realizar de manera sincronizada y estandarizada estos tipos de análisis en las diferentes unidades que pueda tener el laboratorio. En nuestro caso, nosotros implementamos métodos en la sede central y los distribuimos a los diferentes laboratorios para que puedan ejecutar estos métodos. Permitir también una adecuada representatividad del origen de la muestra. Si una de las virtudes de esto es tratar de obtener información de los diferentes tipos con los diferentes casos que ocurren a nivel nacional, y aquí debemos agradecer el apoyo de todos los laboratorios del sistema de salud pública y algunos laboratorios del sistema privado que apoyan con estas iniciativas y que operan con las muestras positivas no identificadas, simplemente con la metadata requerida para poder hacer este tipo de análisis. Y en base a eso es importante que esa metadata tenga información rica en detalles para que pueda ser colectada y que sea colectada desde la fuente, que se active la fuente, para que nosotros podamos entonces ubicar esa muestra dependiendo de diferentes regiones de salud, que nos permita entonces establecer la circulación o los cambios que están ocurriendo en cada una de estas regiones. Pero estos tipos de análisis solo son factibles si tenemos una metadata realmente fiel, una metadata rica y que tenga un nivel de estratificación al detalle. Y bueno, es importante que se desarrollen capacidades a nivel local en el país y las provincias que permitan una respuesta rápida a niveles de atención de salud, no solamente contar con la información del laboratorio, sino contar con unidades de vigilancia epidemiológica o de acción epidemiológica en diferentes lugares de las regiones de salud de nuestro país, que estén informadas con la información con el dato, que esté informado con el conocimiento necesario para interpretar los datos que se van generando y estos puedan ser enlazados a nivel central para que se tomen decisiones basadas en evidencia. Y bueno, yo creo que esta es la última diapositiva. Tengo que agradecer estos estudios no se pueden realizar sin el apoyo de múltiples cooperantes, por lo cual tengo que agradecer
al sistema de salud, al Ministerio de Salud por el apoyo que nos brinda, a la CENACID, porque muchos de estos estudios son financiados por el CENACID y de hecho la posibilidad de que nosotros podamos realizar este tipo de estudios y tengamos el conocimiento y estemos preparados para hacerlo es por el financiamiento que se ha dado a otros estudios no de vigilancia, pero sí de caracterización genómica de enfermedades como el Zika, el chikungunya, enfermedades como el punta toro, y que nos habían permitido prepararnos con el conocimiento para secuenciar y para hacer los análisis bioinformáticos requeridos para poder analizar este tipo de microorganismos. Y bueno, le paso la palabra a Juan y nuevamente Juan, igual te agradezco por la oportunidad de presentar en estos webinars de la Asociación Americana de Microbiología.